Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos, amigos, amigas. Le damos gracias al Señor por la bondad, por la misericordia que Él tiene para con nosotros. ¿Sí? Bueno, estamos en el momento de compartir la palabra, la hermosa palabra de Dios. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 2. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo, como siempre lo hago. Hay 337 personas, entre ellas hay una hermana Marta, ¿sí?, que está allí. Dios la bendiga. Y gracias a los 337 personas que están conectadas, que están acompañando y compartiendo. Gracias por compartir. Bueno, tenemos en Marcos capítulo 9, versículo 2, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, podemos decir que Jesucristo en ese momento, cuando sube con Pedro, Jacobo y Juan, usted tiene que mirar que son se podría decir, los discípulos que por lo general lo rodeaban al Señor, ¿sí? Estaban siempre, en algún momento los tomaba a ellos, ¿sí? Y bueno, los lleva a un monte alto. Siempre que la palabra habla de un monte alto, significa que van a un lugar superior, donde es un encuentro con Dios, o un lugar donde se van a encontrar con Dios, ¿sí?, con la presencia de Dios. Descender significa ir hacia el mundo, pero acá dice que la palabra que los llevó solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. O sea que delante de estos discípulos se pudo ver Jesucristo en su gloria, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Bueno, yo quiero que entiendan lógicamente la imagen de Cristo, verlo en su gloria, realmente es algo tremendo, ¿no? Y ellos estaban espantados, y cuánto más por estar hablando con Moisés y con Elías. Esto es una de las cosas que pueden ver las personas, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no dice que apareció Moisés y Elías muertos, sino que ellos estaban vivos espiritualmente, ¿sí? Ya estaban en la gloria de Dios. Porque no solo no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esto, fíjense bien, es algo muy hermoso, ¿no? Dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd.
el mismo Dios nos está hablando a nosotros que debemos escuchar a Cristo. Porque a través de Cristo, por medio de Cristo, conocemos y llegamos, primero que nada, llegamos al Padre y conocemos al Padre a través de Cristo. Entonces, dice, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendiendo ellos del monte, les mandó a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Como está escrito, el Hijo del Hombre, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, todo esto sucedía en un monte donde había tomado el Señor a sus discípulos. Y ya en el versículo 14, cuando él desciende del monte, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. O sea, Jesús se fue con los 3, pero quedaron 9 de los discípulos al pie del monte, ¿sí? Y bueno, el Señor vio que estaba rodeado de una multitud, estos discípulos, y que estaban alrededor de ellos, y los escribas, ¿sí? Fíjense bien. O sea que estaban, lo que podemos decir, los doctores de la ley, aquellas personas que supuestamente dicen que eran, y algunos que habrán ahora dirán que son conocedores de la palabra de Dios, ¿sí? Pero son conocedores solamente de lo que se llama del Antiguo Testamento. Entonces cuando viene el Señor, lógicamente vio alrededor de ellos que estaban discutiendo con los escribas. Dios bendiga a mi hermana Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga y gracias por compartir. Y bueno, y enseguida vio que estaban discutiendo con los discípulos, las personas, los escribas, y enseguida toda la gente, dice, viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Hay una cosa que se debe entender, porque muchas personas se preguntaban, bueno, Jesucristo baja del monte con sus 3 discípulos, y fíjense bien, en medio de toda la discusión que había con esta gente que había quedado con los 9 discípulos, dice que la gente, viéndole, se asombraron y corrieron a nuestro Señor Jesucristo y le saludaron. Quiere decir que ahí, en ese momento, podemos ver que lo hicieron de una forma muy especial y con respeto, ¿sí? Porque se asombraron de su presencia y le saludaron. Ahora, ¿por qué la gente se asombró de nuestro Señor Jesucristo cuando venía? Pues tienen que entender que el Señor se había transfigurado y había quedado en él un fulgor especial de su divinidad. Entonces, lógicamente, así como una vez le sucedió a Moisés, también le sucede acá a Jesucristo, que su rostro resplandecía, ¿sí? Y la gente, claro, viéndole, se asombraron. Dijeron, ¿qué es eso tan hermoso que tiene el Señor?
Y corriendo a él les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? O sea que, lógicamente, el divino, el santo, el mismo Dios, sabiéndolo todo, él preguntó, ¿qué están discutiendo ustedes? ¿A qué se debe esa discusión que hay entre ustedes? Entonces, y respondiendo dice la palabra, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. ¿Sí? Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Bueno, lógicamente ya el Señor estaba enojado. ¿Sí? Sí, estaba molesto. Estaba molesto. ¿Por qué? Porque él cuando preguntó, ya su pregunta, ya había un enojo en él, una molestia. ¿Por qué? Porque veía que sus discípulos estaban fracasando en el trabajo que debían hacer. El trabajo que debían hacer era echar fuera un demonio. Sí. Es posible que para muchas personas sea algo tremendo echar un demonio fuera. Y lógicamente, si no está acostumbrado, si no tiene el don, si no ha sido llamado por Dios para esto, sí, en realidad no van a poder, porque no van a tener la práctica y no van a tener la sabiduría y la revelación de Dios para hacer este trabajo. Hace ya, cuando llegue mañana van a ser 2 sábados, que a mí me tocó ir a hacer una liberación. Ya le he comentado a algunos hermanos, a otros seguramente no lo escucharon, pero para los que no lo escucharon se los voy a repetir otra vez. Bueno, me tocó ir a un lugar donde había una joven endemoniada, sí, poseída por demonios, sí, y bueno, había que trabajar, sí, había que trabajar, pero no gran cosa, sino que hay que saber qué es lo que hay que hacer, y no es solamente ir y decir, bueno, te echo fuera en el nombre de Jesús, sino que hay que estar preparado en santidad y en adoración y en consagración a Dios, ¿sí? Hay que estar preparado, porque en cualquier momento que lo requiera la necesidad, tiene que ir y hacer ese trabajo, ¿sí? Bueno, el Señor estaba muy molesto porque acá el mismo hombre le está diciendo, bueno, le dije a tus discípulos que lo echasen fuera al demonio y no pudieron, ¿sí? Ahora, fíjense bien ustedes, ellos habían visto hacer este trabajo, ¿sí? Ellos habían visto hacer este trabajo al Señor muchas veces. Y aún acá en este Evangelio de Marcos, podemos ver que ellos han visto y han tenido una experiencia con demonios. Y lógicamente, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando nosotros no estamos preparados para trabajar en el momento que realmente se necesita que lo hagamos, al Señor le molesta. Significa que en ese momento debía actuar el don de liberación y debía también trabajar lo que se llama la autoridad para echar demonios. Sin embargo, ellos no pudieron hacerlos y no tenían autoridad para hacer este trabajo. Y fíjense bien qué triste es que suceda esto. ¿Por qué? Porque
porque en ese momento tenían al mismo Señor al lado, que habían visto hacer ese trabajo, que habían visto en la práctica ese trabajo, tenían se puede decir, la aprobación de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo no pudieron echar fuera ese demonio. Al Señor realmente le molesta mucho cuando tenemos que hacer un trabajo en el Evangelio que corresponde para el crecimiento y para el beneficio de una de las personas de la iglesia, en el caso de echar fuera un demonio. Lógicamente, si somos inefectivos o somos inefectivos en orar con fe por alguien que está enfermo y que puede llegar a morir, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos, listos para orar y no preguntar, bueno, ¿estaré preparado o no? ¿Serviré o no serviré? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer el trabajo, ¿sí? Pero nosotros contamos, si estamos bien en el Señor, contamos con el respaldo de Dios. Entonces, teniendo el respaldo de Dios, nosotros podemos hacer lo que la iglesia necesite. Porque para eso Dios nos ha dado los talentos, los dones, los ministerios. Dios nos ha otorgado eso, ha otorgado a la iglesia. Entonces, a nosotros nos toca trabajar, pero, lógicamente, estamos en un trabajo donde lo que interviene es la fe. Y si nosotros no estamos preparados en fe en todo lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, realmente no estamos dando los frutos que tenemos que dar. ¿Sí? Dios siempre, o el Señor siempre está hablando de que debemos dar frutos, ¿sí? Hay personas que no dan fruto nunca, ¿sí? Nunca dan fruto. ¿Por qué? Y bueno, porque o tienen miedo a hacer algo. No digo que solamente hay que hacer liberación, sino que hay personas que deben enseñar a otros la palabra, deben enseñarles que deben mantenerse dentro de los mandamientos de Dios, deben enseñarles que deben cumplir los mandamientos de Dios, los estatutos, y que deben mantenerse en santidad, ¿sí? Ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no estamos preparados en santidad, no tenemos autoridad. Yo creo que entiendan que nosotros tenemos que hacer una diferencia, ¿sí? A nosotros, los llamados por Dios, todos los que están escuchando, amigas y amigos, hermanos y hermanas que están escuchando, discípulos de Dios, diáconos, pastores, no sé quiénes están escuchando, han sido llamados para trabajar, para ejercer un trabajo en la iglesia y para tener fe y lógicamente lo principal que se necesita es fe para trabajar en la obra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Porque si no está preparado, si no hace las cosas como el Señor quiere, ¿qué está haciendo en el Evangelio? ¿Cuál es el motivo de estar en el Evangelio? ¿Sabe que hay muchas personas que vienen a la iglesia? Fíjense bien lo que les voy a decir, a lo mejor se van a reír. Pero hay muchas personas que su motivación de venir a la iglesia es para encontrar a las jóvenes novios o novias, las mujeres a lo mejor de cierta edad, buscar un
hermoso, pero su principal motivo no es buscar la santidad, ni prepararse y tener autoridad contra los demonios. Ahora, una de las cosas que quería decirle, ¿qué es lo que hace que tengamos autoridad? La diferencia que hay entre obedientes y desobedientes, ¿sí? El que es desobediente está en la misma calidad o en la misma situación de los ángeles caídos y los demonios. ¿Por qué? Y porque si son desobedientes, están en el mismo orden del lado donde son amigos, hijos del diablo, amigos de los espíritus inmundos y de los ángeles caídos, ¿sí? Ahora, para tener autoridad hay que estar del otro lado, del lado de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, del lado donde cumplimos los mandamientos. Entonces, el ser obediente nos da la autoridad para echar los demonios afuera, poner las manos sobre los enfermos, y dice la palabra que los enfermos van a sanar, ¿sí? Entonces, no puede ir a prepararse a la hora de que hay un endemoniado para ir a echar fuera los demonios. Primero ir a prepararse para ir a echar fuera los demonios, sino que usted, si está llamado por el Señor, debe estar completamente preparado para echar los demonios afuera. Ahora, fíjense bien, estamos llamados a obedecer, a vivir en santidad, a vivir consagrados a Dios. Eso es para eso es el llamado que tenemos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros somos inefectivos en la obra de Dios? Fíjense bien, después que este hombre le cuenta a nuestro Señor Jesucristo lo que estaba sucediendo, que no habían podido echar fuera ese demonio, le dice el padre de este niño o joven. Fíjense lo que contesta el Señor. Respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula. Ustedes fíjense bien, ¿con quién le está diciendo a los discípulos? Generación incrédula. Realmente es para reírse, ¿verdad? Pero para reírse realmente, porque es increíble que los discípulos que tenía el Señor allí preparándolos, viviendo con el Señor día y noche, y resulta que el Señor mismo les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Les dice. ¿Por qué? Porque el Señor había estado mucho tiempo con ellos y no habían aprendido y no habían tomado la autoridad que tienen que tomar. Entonces le dice el Señor: bueno, pero supuestamente el Señor tenía que estar 3 años y medio, porque eso es lo que estuvo, más o menos 3 años y medio con los discípulos, y que debían estar preparados. Sin embargo, el Señor viene y se encuentra con esta sorpresa y con gente que discutían con los discípulos, como diciendo, bueno, estaban los escribas allí especialmente para burlarse de los discípulos del Señor y para decir: la verdad que ustedes no sirven para nada. Seguramente es lo que decían los escribas y mucha gente que estaba con los escribas. Y estarían burlándose y diciendo: ustedes realmente no sirven para nada. Y vienen y le cuentan al Señor lo que había pasado, y el Señor dice: bueno, pero generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Porque ustedes no aprenden jamás a hacer las cosas que deben hacer en el reino de los cielos. ¿Qué pasa con ustedes? Y dice el Señor: ¿hasta cuándo yo a ustedes
los tengo que soportar? ¿Sí? El mismo Señor se lo está diciendo. No se lo está diciendo ningún sacerdote, ningún pastor, nada. El mismo Señor, el Señor de la gloria, el dueño de la vida eterna, el que da la vida eterna, le dice: ¡ay, Señor! ¿Hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? Ahora, fíjese usted, como tengo que yo mirar también. Mire usted, y mire, y como tengo que mirar yo. ¿Qué dirá el Señor muchas veces de nosotros? ¿Qué dirá? ¿Qué pensará? A lo mejor nosotros creemos que somos los campeones de todo. Y sin embargo Él les dirá: ¡oy, oy, oy! Generación incrédula. ¿Hasta cuándo? Voy a tener que soportarlos también a ustedes. Porque nosotros también somos discípulos del Señor. Y dirá: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Sí? Porque yo tengo tanto tiempo con el Señor. Y el Señor dirá: bueno, José Luis, todavía te falta esto, te falta lo otro. ¿Hasta cuándo tengo que soportarte? ¿Sí? Eso dirá el Señor muchas veces, ¿eh? Entonces dijo el Señor: tráedmelo. Que trajeron al endemoniado a él. Y se lo trajeron, dice la palabra. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Realmente hay algo muy especial. Dios bendiga a Figueroa Cruz Marta. Dios la bendiga, mi hermana. No sé de dónde es, pero me gustaría saber de qué país. Y gracias por compartir conmigo. Muchas gracias. Y con todos los hermanos. 337 había. Deben haber 339 ahora. Y bueno, estaba el Señor allí. Y cuando vio la presencia de Cristo, Carmen Santiago Padilla, Dios la bendiga, de Puerto Rico. Ah, qué lindo. Amo Puerto Rico, mi hermano. ¿Qué le iba a decir? Bueno, entonces el Señor se sintió, cuando lo vio la presencia de Cristo, el demonio comenzó a moverse y a echar espumarajos, como dice acá. Ahora, fíjense bien, una de las cosas que siempre sucede es que cuando ya saben ellos que le llega la hora de que se tienen que ir, ustedes van a ver que la persona llora, pero en realidad no es la persona, sino es el espíritu inmundo que está allá adentro, que llora porque lo echan de la casa, ¿sí? Porque ellos vienen a tomar posesión de una casa. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer nada si no están dentro de un cuerpo, ¿sí? Yo quiero que entiendan, hay una diferencia. Hay personas que no lo quieren entender, que no lo quieren aprender. Hay una diferencia entre ángeles caídos y espíritus inmundos. Siempre enseño esto. Hay una diferencia. Y los ángeles caídos no pueden poseer a las personas. En cambio, los espíritus inmundos sí pueden poseer a las personas. Y tienen varios motivos por los cuales necesitan poseer a una persona. ¿Y cuál es? Que de esa forma ellos pueden meterse en un cuerpo y dirigir a las facultades mentales y físicas de una persona. Por eso muchas veces van a ver que esas personas hacen muchos ruidos, muchos sonidos, hablan con una voz diferente y
bueno, asustan a muchas personas y en realidad, si tienen la autoridad que Dios da a través de nuestro Señor Jesucristo, no tienen por qué temer a nada. Bueno, en el caso, por ejemplo, de este sábado, la chica estaba muy tranquila, pero cuando ya el enemigo supo que le llegaba la hora de irse, comenzó a llorar. Y no era ella, sino el enemigo que estaba dentro. ¿Sí? ¿Por qué el enemigo, o sea, el espíritu inmundo, necesita meterse en el cuerpo? Deben entender siempre esto para tener una idea de por qué. Primero porque al meterse, toman, se posesionan, porque es una posesión diabólica, de las facultades mentales y físicas y pueden hacer que haga cualquier cosa. ¿Sí? Y segundo, ¿por qué a ellos les gusta estar en un cuerpo humano, ¿sí? En un ser humano o en un animal también puede ser? ¿Por qué les gusta estar? Primero porque deben entender que ellos son áridos, son secos. Entonces el cuerpo humano es húmedo. Segundo, son fríos. Entonces el cuerpo humano tiene calor. Y ellos entonces les gusta meterse en las personas porque son húmedos y son con una temperatura. Entonces ellos están cómodos, dominan las personas y pueden a veces ustedes tomarlo a una persona que dicen, bueno, esta persona es bipolar. Yo quiero que sepa que las personas no son bipolares, sino que un espíritu que siempre atormenta a las personas hace que tenga una otra personalidad. ¿Sí? En un momento es la persona y en un momento es el enemigo tomando la facultad de esa persona para manifestarse con otra personalidad. Así que eso es para que ustedes vean por qué se meten y qué es lo que hacen. Ahora, otra cosa que deben entender para que entiendan en lo que es en estas cosas que son espíritus inmundos, ustedes para que un ejemplo que es universal, este ejemplo, ustedes van a ver que un violador después que viola y que es tomado preso, se lo llevan preso, ¿sí? Está lo que le dé la condena, la cantidad de años que tiene que estar, y apenas sale, comienza a violar otra vez. Entonces las personas creen que es un simple ser humano que violaba y que con los 10 años se le terminó. Pero no es la persona en sí, sino el espíritu que está metido en esa persona que hace que vuelva a violar. ¿Por qué? Porque ese espíritu necesita saciarse a través de la persona. ¿Sí? Está poseyendo una persona, entonces toma las facultades mentales y físicas, viola, y al violar está saciándose ese espíritu inmundo. ¿Sí? Le voy a decir más para que lo entiendan. Hay lugares que lo pueden castrar al violador y el violador sigue intentando violar. Ahora, ¿por qué? Porque es un espíritu inmundo que está poseyendo a la persona y mientras lo tenga no va a dejar de sentir el deseo de violar. ¿Sí? Aparte, el violar, estos espíritus inmundos les gusta también. ¿Por qué les gusta hacer esto? Porque les gusta atormentar a las personas, asustar a las personas, hacer que las personas padezcan, ¿sí? Que padezcan, que sientan miedo, que sientan terror, temor. Eso es lo que le gusta al violador, ¿sí? Con el espíritu que está dentro de él. Y allí, en eso que infunden temor, que infunden dolor, que infunden pena, que infunden, qué sé yo, todo el miedo y el terror que lo quieren infundir, en eso
En eso el espíritu inmundo y la persona se sacia. ¿Sí? Es para que lo entiendan, porque esto es muy profundo, pero deben saberlo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven que alguien va a liberar, el que está haciendo el trabajo de liberación, van a ver que cuando lo ven a esa persona, los demonios comienzan a llorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque saben que llegó alguien que los va a echar fuera de las vidas de esas personas y lloran porque se van a quedar sin su casa. Ahora, ellos se van, pero fíjense como el Señor en una oportunidad le pidieron los espíritus inmundos ir a un hato de cerdos. ¿Por qué? Porque ahí siguen con la humedad, ¿sí? Y pueden dirigir las facultades y pueden, ¿cómo se llama? Humedad y calor, ¿sí? Y el calor que necesitan ellos. Ahí se sienten. Entonces, los mandó a un hato de cerdo. ¿Y qué sucedió? El hato de cerdo se cayó al precipicio. Pero ahí los espíritus no mueren. Los espíritus inmundos no mueren. ¿Por qué? Porque son eternos. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro espíritu, cuando muramos, van a ser eternos. El asunto es, ¿eterno para qué? ¿Para vida eterna con el Señor o para vida eterna con el diablo? Eso es, o por la muerte eterna con el diablo se llama, es la segunda muerte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué predicamos el Evangelio? Para que las personas sean libres de estas acechanzas del enemigo y que tengan autoridad sobre los demonios, que estén llenos del poder del Espíritu Santo, para que el lugar que ocupó el enemigo y tomó el templo donde debe estar el Espíritu Santo, donde está allí, nosotros predicamos para que el espíritu inmundo salga y el Espíritu de Dios vuelva a tomar el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu de Dios. Entonces no puede haber suciedad donde está el Espíritu de Dios. La gente quiere fornicar, quiere adulterar, quiere robar, quiere hurtar, quiere defraudar y quiere mantener el Espíritu de Dios en sus vidas. Pero yo quiero decirles esto, no pierdan tiempo. Se equivocan. Si quieren vivir un pie en el cielo y otro en el infierno, así no se puede vivir. Si viven con un templo lleno de suciedad, el Espíritu Santo no puede habitar allí. Se los digo, el Espíritu Santo no puede habitar allí. Entonces, si realmente quiere ser un creyente, un seguidor de Cristo, debe tener un templo lleno del Espíritu Santo y debe estar con la autoridad y la santidad que necesita y la consagración para servir como Jesucristo quiere que sirvamos, porque si no, el Señor va a decir, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Generación incrédula. Eso lo dice el Señor, no lo estoy diciendo yo. Está escrito acá. Y es para mí también. ¿Sí? Entonces, siempre debemos estar preparados con el conocimiento de la palabra de Dios. Y si usted trabaja en las cosas de Dios, en cualquier trabajo, ¿sí? Como yo tuve oportunidad con el segundo pastor y con pastor y maestro, que me enseñó tantas cosas y me dio oportunidad para trabajar en todas las cosas que él me decía que yo hiciera, yo lo hacía. No le decía, pastor, mire, yo no tengo los dones o el ministerio, nada. Me decía, vaya a hacer tal cosa. Ahí lo iba y lo hacía. No le decías al pastor, yo no tengo este don o este ministerio. Yo iba y lo hacía. Entonces, en el camino, por la obediencia, Dios me otorgaba el ministerio y los dones necesarios y la revelación para manejar los dones en el camino.
en el camino de la obediencia. Entonces, que no diga el Señor, ay, qué generación incrédula. No son capaces de hacer nada en el Evangelio. No sirven para nada, ni siquiera sirven para trabajar en la escuela dominical, enseñando lo más hermoso que es la palabra de Dios. Entonces, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El enemigo siempre, de una forma u otra, está poniendo a los creyentes, a veces en el fuego y a veces en el hielo, para que suframos. Pero el Señor dice así, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen o confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si Él venció al mundo, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor, y Él nos da la autoridad, venzamos al mundo y todo lo que el enemigo pone por delante. Y siempre el deseo del enemigo es matarnos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sí? Este hombre no sabía todo lo que nuestro Señor Jesucristo puede hacer. Y no sabía que nuestro Señor Jesucristo tiene compasión de nosotros. Sobre todo compasión. ¿Sí? Entonces, le dijo, ayúdanos si podés. El Señor le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, fíjense bien, ¿quién lo dice? Lo dice Juan, Marcos, Lucas, Pedro, Pablo. No, lo dice el Señor. Él mismo dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjese bien, acá el Señor le dijo, bueno, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Primero que nada, el hombre le dijo, bueno, yo no tengo la capacidad ni la fe para creer, pero te pido, Señor, que ayudes a que yo pueda creer para recibir este milagro. Sí. Y bueno, él tuvo Dios bendiga. Amén, hermana. ¿Cómo no? Sí, amén. Que Dios nos aumente la fe. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, el Señor quiere que tengamos fe en Él. Pero hay una cosa que hay que entender. No se trata de, muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo voy a creer y está en la iglesia y a lo mejor hace fuerza y que esto, que lo otro. No. Solamente hay que decir, Señor, creo. Ayúdame, aumentame la fe. Para tener más fe. Pero una cosa que, como dice mi hermana Carmen Santiago Padilla, fíjese bien lo que le voy a decir para todos y a usted. La fe viene por el oír. ¿Qué? El oír la palabra de Dios y creerla. Esa es la gran bendición de Dios. Ahora, estos jóvenes, estos discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Le dijo, porque este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Si se dan cuenta? O sea que, Dios bendiga a mi hermana Rosy Jiménez, ya estamos por terminar, ya nos vamos a retirar. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos estar preparados en oración y ayuno para poder echar un demonio en el momento que sea necesario. No tenemos que ir a prepararnos en el momento que llega el endemoniado y que espere 3, 4 o 5 días, que nosotros nos preparemos en santidad y oración para orar por un endemoniado, ¿sí? Dios bendiga a mi hermana Rosy Jiménez de México y Dios bendiga a toda su familia. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? No se preparen cuando llegue la hora de tener una necesidad en la iglesia, sino deben estar preparados siempre para servir al Señor. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga. Y bueno, gracias por haberme acompañado, mi hermana Santiago Padilla, mi hermana Rosy Jiménez, mi hermana Marta, Dios la bendiga. Y gracias por compartir conmigo. Estaré nuevamente el día martes a las 9 p.m. de Argentina para compartir esta palabra. Y bueno, que el Señor les bendiga y que sea de bendición para sus vidas. Nos vemos.